Señor me los bendiga grandemente, mis amados hermanos, y así dejamos este lugar a nuestro hermano maestro para que él continúe. Gracias. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Estamos al 3 de mayo del 2026. Seguimos con la unidad número 2, el libro de Daniel. Tiene 12 capítulos, Daniel. Estamos en la lección número 3, correspondiente al día de hoy. Otro personaje que Nabucodonosor mira dentro del horno de fuego. ¿Sabe el Señor librar a los piadosos y reservar a los injustos para el día del juicio? Dice Pedro. Incline su rostro en esta mañana, oramos a nuestro Dios y continuamos con la orden de escuela dominical en esta mañana. Padre amado de la gloria, en esta mañana te agradecemos desde el fondo de nuestro corazón la oportunidad que nos das al estar aquí en esta mañana y entrar por las puertas de este templo por nuestro propio pie y venir a los atrios tuyos en esta mañana a celebrarte culto, a rendirte culto, adoración. Te agradecemos por la libertad que nos das hasta este momento, literal y espiritual, Señor. Tenemos libertad delante de ti. Gracias porque has extendido tu misericordia, tu bendición y tu provisión en favor de nuestras vidas. Te agradecemos en esta mañana la estancia en este lugar. Ayúdanos a administrar el tiempo, Señor, en esta mañana. Que tu palabra corra, que tu palabra fluya dentro de nuestros corazones y en esta mañana podamos entender, podamos comprender lo que la verdad de tu palabra dice y que tu palabra nos aliente a nosotros que seguimos el camino, Señor, que tú has permitido que podamos pisar los caminos tuyos, ser familia tuya, ser parte de la iglesia universal. Te agradecemos porque podemos ver el sol salir, respirar el aire que tú envías sobre esta tierra. Te agradecemos, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, todas las cosas que nos otorgas. Nuestros hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales, sé con ellos, Señor, que tu palabra fluya y siga fluyendo, siga llegando, Señor, al corazón necesitado. Tu palabra es viva, tu palabra es poderosa, tu palabra es inequívoca, inerrante. En el nombre de Jesús te agradecemos porque nos permite reunirnos como parte de la iglesia universal tuya en este lugar. En el nombre de Jesús, ayúdanos a aprovechar el tiempo de modo que entendamos a través de tu Espíritu lo que tu palabra describe en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano, en esta mañana. Comenzábamos con la primera lección, cómo es que estos cuatro jóvenes se mantuvieron firmes en el imperio de Babilonia, en una tierra que no era la de ellos, sacados del confort en el cual ellos estaban. Cómo su realidad de la noche a la mañana se desmorona y aparecen en el imperio de Babilonia, pero cómo la fidelidad de ellos a Dios los hizo trascender, porque ellos sirvieron bajo el reinado de Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, y sirvieron en el imperio de los medos y los persas. ¿Cómo podemos ver a través de las páginas de la Biblia y la segunda lección cómo Dios se revela a los seres humanos y les da a conocer los propósitos y los planes de Él, la intervención de Él divina en el gobierno de los seres humanos? Cómo Él estableció y le dio el reinado a Nabucodonosor, le dio el reinado a Ciro de los medos y los persas, permitió que Alejandro el Grande dirigiera el imperio de Grecia y a los romanos les permitió ser el imperio más grande conocido en los tiempos del Señor Jesucristo. Cómo Él interviene
en el gobierno de los seres humanos y cómo Él establece su dominio y su poder que está fuera del gobierno de los seres humanos. La estatua que Nabucodonosor mira y que Daniel le revela tiene que ver con el gobierno hasta nuestros días y más allá, por si usted no lo sabía. Hay 12 capítulos en el libro de Daniel que describen la vida de Daniel y sus compañeros hasta el capítulo 6. Del capítulo 6 en adelante, Daniel está hablando de profecías venideras hacia el pueblo de Israel y hacia nuestros días. Por eso es importante entender lo que la Biblia dice. Ahora vamos a ver cómo la fe de los amigos de Daniel es probada. Y Dios, a través de su palabra, la Biblia dice que Él siempre ha probado a sus hijos. Los seguirá probando y los probará. Comenzando desde el capítulo 3 del libro del Génesis, usted puede ver cómo Dios probó a la primera pareja en este mundo. De modo que la Biblia dice que hay otro personaje dentro del horno de fuego, es lo que vamos a analizar en esta mañana. La verdad central: los cristianos pueden mantenerse firmes en su fe a pesar de la tentación o la oposición. Y eso es muy cierto, porque Dios nos acondicionó a todos nosotros de la crucifixión, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Nos acondicionó para que nosotros podamos pararnos en lo que la Biblia dice en esta mañana, que podamos mantenernos firmes en la fe a pesar de la tentación o la oposición por medio del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ha dado después de la salvación. Capítulo 3, verso 17, dicen los amigos de Daniel: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. La escritura dice que ellos fueron probados en estos 30 versículos del capítulo 3 del libro de Daniel. Fueron probados en cuanto a su fe. Dios mostró favor a través de la vida de Daniel y sus amigos y les permitió prosperar bajo presión, dice el comentarista. Desde el capítulo 2, Dios le dio poder a Daniel para salvarse a sí mismo, salvar a sus amigos y a muchos otros de la muerte. El capítulo 3 describe a los amigos de Daniel que se enfrentan a otro dilema de muerte, en lo cual ellos no tenían nada que ver y estaba fuera de su control. Daniel no está en las páginas del capítulo 3, la Biblia no especifica por qué, pero está Ananías, está Azarías y está Misael, que sí fueron probados y fueron llevados hasta la misma muerte, pero ellos se mantuvieron firmes en lo que ellos creían. Se recuerda que en el capítulo 2 de ese libro, Dios le dio a Nabucodonosor la revelación de su sueño por medio de Daniel. De modo que Nabucodonosor levanta una estatua a la cual manda una orden de que todo el que estuviera bajo un cargo, y no bajo un cargo, sino que fuera súbdito del imperio de Babilonia, tenía que hacer lo que él decía. Y lo que él decía era que esa estatua que habían levantado tenían que postrarse delante de ella y adorar. De modo que el punto número 1 de la lección que vamos a abordar en esta mañana, que se titula Otro personaje en el fuego, el punto número 1 habla de la presión que hubo sobre ellos para transigir. La palabra transigir significa ceder, significa aceptar
Hubo presión sobre ellos para acceder y para aceptar lo que Nabucodonosor quería. Ellos se mantuvieron firmes en la fe, es el punto número 2. Y el punto número 3 es un rescate milagroso de parte de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 8, dice la Biblia que el justo es librado de la tribulación, mas en su lugar entran los que son impíos. O sea, la Biblia nos alienta y nos dice que seremos librados de la tribulación, de la angustia. Así como ellos fueron librados, así Dios puede operar en nuestras vidas. Así Dios lo puede llevar a cabo si nos encontráramos en circunstancias en las cuales ellos se encontraran. Ellos entendían muy bien lo que Jesús había dicho en el capítulo 10, versículo 28 del Evangelio de Mateo. No teman a los que matan el cuerpo, más bien ténganle miedo a aquel que tiene el poder para matar el cuerpo y enviar el alma al castigo eterno. Ellos no conocían esa palabra, pero en sus corazones ellos entendían lo que Jesús vino a decir más tarde en el capítulo 10 de Mateo, verso 28, y lo que Salomón escribió en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 8. De modo que la Biblia no es cualquier historieta, hermano. La Biblia, dentro de los millones y millones de literatura que existen, tiene vida y tiene poder. Pero tenemos nosotros que resistir hasta el final, hasta donde Dios nos quiera llevar. Ellos resistieron hasta el final. ¿Se recuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro? Pedro, en lo referente a que Dios le va a permitir a Satanás o le va a permitir al adversario que nos lleve hasta el último punto para probarnos. Porque muchas veces para nosotros es bien fácil adorar a Dios cuando todo va bien. Pero cuando todo es adversidad, no es fácil. Pero las páginas de la Biblia describen que podemos mantenernos fieles en nuestra fe, creyendo en Dios, y a veces nuestra fe va a ser probada. Simón, ¿sabes qué? Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Y Jesús no le dice a Pedro, pero yo le he pedido al Padre que no lo permita. Lo que Jesús le dice a Pedro, yo he rogado por ti para que te mantengas fiel. De modo que las páginas de la Biblia describen eso. Y a lo mejor usted dirá, bueno, ¿y entonces de qué nos sirve ser parte de la Iglesia Universal de Dios? ¿De qué nos sirve ser hijos de Dios si nos van a venir situaciones en las cuales tenemos que enfrentar? Es mejor tener problemas que cuando llegamos a ser cristianos, esos no se van a ir de nuestra vida. Es mejor que usted entienda todo eso desde que usted llega a ser cristiano y empiece a madurar. Pero no es lo mismo que usted pase situaciones como las que van a pasar estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, y que Dios esté con ellos, probándolos en el proceso. A que usted los tenga, a que yo los tenga y Dios no esté. Otro personaje dentro del fuego, presión para transigir. Capítulo 3 del libro de Daniel, verso 1 al 7. Es donde vamos a estar parados en esta mañana. Son 30 versículos que tiene la historia de este capítulo. El rey Nabucodonosor ya le había dado a Daniel la interpretación. Hizo una estatua de oro
cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. 66 codos. Y la levantó en Dura, en la provincia de Babilonia. Verso siguiente. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, toda la alta alcurnia de su imperio, todo el que estuviera en eminencia, todo el que tuviera cargo, todo aquel que había sido beneficiado de parte de él para dirigir una provincia, para ser gobernador, para desarrollar un puesto en la corte real de Babilonia, gobernando al lado de Nabucodonosor, que era la cabeza de oro de esa estatua. Bueno, pues a él le viene a bien levantar una estatua, y la Biblia no dice qué figura tenía. Es una estatua la cual está levantando, y posiblemente lo está haciendo en base al sueño que él tiene, que él es la cabeza del sueño que él tiene en los imperios que representa esa estatua. Que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado al día especificado, a la hora especificada, al minuto especificado que Nabucodonosor había dispuesto. Tenía que reunirse toda esa gente, y la gente que fuera a asistir a ese evento tenían una consigna. Verso siguiente. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Verso siguiente. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, todos los que están reunidos. Tienen una sola consigna: que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Verso siguiente. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Nabucodonosor está utilizando su poder, está utilizando el miedo, y va a utilizar la violencia para llevar a cabo lo que él quiere llevar a cabo. Y detrás de Nabucodonosor usted puede ver, y nosotros podemos entender quién está detrás de él y quién está probando a esos personajes que están ahí en esa situación. Verso siguiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron presionados para ceder, para aceptar, y todos lo hicieron hasta ese versículo, menos Ananías, Azarías y Misael. No fue hasta que los funcionarios llegaron a la ceremonia que recibieron el ultimátum
de inclinarse ante la estatua, dice el verso 5 y el verso 6. El rey no implementaría un método normal de ejecución. Dice, en cambio, los súbditos desobedientes serían arrojados a un horno de fuego. Y esta amenaza sugiere que el enorme horno que se había utilizado para fundir el metal de la estatua aún ardía cerca. La quema de criminales se menciona ocasionalmente a lo largo de los periodos babilónicos, del periodo persa y del periodo griego. Y la Biblia lo describe también. Jeremías 29:22 era una forma de ejecutar criminales. O sea que lo que él está haciendo, está tratando de infundir temor y de dar a entender y de dar a conocer a la gente, a los que estaban ahí, y la orden era para todo el imperio, de que él era el que gobernaba, de que él era el que tenía la autoridad y de a quien él quería mataba, como bien le dice Daniel en el capítulo 5 a Belsasar. Tu padre Nabucodonosor, Dios le dio poder, Dios le dio autoridad, y a quien él quería, él mataba, y a quien él libraba, él podía hacer lo que él quería. Verso 8 al verso 5 de este primer punto. Recibieron presión para transigir, para ceder, para aceptar. Todos se inclinaron ante la estatua, ante el mandato que Nabucodonosor había dicho, pero hubo 3 que no. Verso 8 en adelante. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos, la palabra caldeos ahí significa babilonios de clase alta, influyentes, consejeros, magos, astrólogos del rey de Babilonia, que actuaron por celos. Esa palabra caldeos ahí significa gente de Babilonia de clase alta que eran influyentes, consejeros de Nabucodonosor, y eran magos y astrólogos dentro del imperio, dentro de la corte. Y ellos vienen y le dicen a Nabucodonosor lo siguiente en lo referente a Sadrach, Mesach y Abednego. Por celos actuaron, porque en el capítulo anterior Daniel y sus compañeros, al humillarse delante de Dios y al tratar de buscar respuesta a lo que el rey demandaba, ellos fueron librados por causa de la intervención divina de Dios a través de la vida de Daniel, que fue el que le dio al rey la interpretación, pero sus amigos que estaban ahí lo acompañaron a orar y ayunar delante de Dios, como les dijo Daniel. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, o sea, a ellos. Verso siguiente. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro que tú has levantado. Y el que no se postre y adore, una sola sentencia hay de parte tuya, ¿verdad, rey? Le dicen: sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. No los quieres decapitar, sino que los vas a mandar al horno de fuego para que el fuego los consuma. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no te respetan. La autoridad que tú tienes sobre el imperio de Babilonia, para ellos ni les va ni les viene. Lo que tú dices
A ellos no les interesa. La orden que tú das, ellos la tienen como nada. No adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Verso siguiente. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo: tráiganme a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Verso siguiente. Y habló el rey Nabucodonosor y les dice, les pregunta: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado? Verso siguiente. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho? Les está preguntando, los está careando, los están trayendo delante de él y les está diciendo: les voy a dar una oportunidad más, que si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y les hace la pregunta y les dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, Dios le está permitiendo a él que pise esos terrenos y de que lo rete. Ya le había dado una muestra en el capítulo 2 de quién es el que gobierna. ¿Quién es el que le dio a él el lugar? Daniel se lo dice bien claro. Tú eres la cabeza de oro y Dios te dio a ti poder y autoridad y te ha dado reino. Pero cuando el orgullo llega al corazón del ser humano, es peligroso. Cuando el orgullo ciega al ser humano, es peligroso. Y Dios le permite al ser humano explorar esos terrenos hasta el último punto para demostrarle al ser humano quién es él y quién es el que gobierna en el imperio de Babilonia, en el imperio de Media, en el imperio de Grecia, en el imperio de Roma. Dice el comentarista que era inusual que Nabucodonosor les estuviera dando una oportunidad más, pero incluso si los respetaba como líderes, su integridad no le permitiría una mayor insubordinación. Dice el comentarista que Nabucodonosor en el capítulo 2 había reconocido quién era Dios, porque él había reconocido que solamente Dios le había podido revelar el sueño, pero aquí él está actuando de una manera diferente. El pueblo de Dios a veces es reconocido por su compromiso con Dios. Esto parece ser especialmente cierto cuando rechazamos las definiciones mundanas de lo que es bueno y lo que es malo, sabiendo que enfrentaremos dilemas similares a los que a lo mejor están viviendo ellos ahora. Pablo animó a los cristianos a estar alertas y permanecer siempre firmes en el Señor. Primera de Corintios capítulo 16 verso 13 y Efesios capítulo 6 verso 10 y verso 11. Dice que debemos de mantenernos firmes en el Señor, porque el enemigo tiene una sola visión en lo referente a nosotros. Efesios capítulo 6, verso 10 y verso 11. Y el único propósito del enemigo, ¿sabe cuál es? Desviarnos de la fe que nosotros tenemos en Jesús. A ellos los está llevando hasta el último punto. Y eso es para que usted y yo entendamos que las páginas de la Biblia dicen
que Dios, si a Dios le place, nos va a probar hasta el último punto para probarnos a ver si es cierto cuando nosotros decimos que le creemos a Él, que solamente a Él le pertenecemos, que solamente a Él seguiremos. Si a Dios le place, como le plació llevarlos a ellos hasta el último punto, nos va a llevar y no nos va a pedir permiso. A ellos no les pidió permiso. Ellos decían que adoraban al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac. Y Dios les permite estar dentro de un imperio pagano que no tenía nada que ver con ellos. Y les dio un lugar prominente, pero dentro de ese lugar que Él les dio, los llevó hasta el punto de probarlos. Ellos habían oído a sus padres, a sus antepasados, que Dios a través de Moisés había abierto el mar rojo, que Dios a través de Moisés había hecho milagros en el desierto. Y en el capítulo 43 del libro del profeta Isaías, verso 1, verso 2 y verso 3, Dios había hablado lo siguiente. Ellos lo creían, ellos lo sabían y ellos lo atesoraban en su corazón. Cuando tú pases por el agua, no te vas a ahogar, ni te va a hacer nada el agua. Cuando tú pases por el fuego no te va a quemar. Es bien fácil decirlo con nuestra boca. Y si usted me pregunta a mí, yo se lo estoy diciendo con toda la honestidad de mi corazón. Es bien fácil decirlo con la boca. Pero cuando usted esté parado como estaban ellos o yo, entonces se va a comprobar quiénes somos en realidad. Aquí es bien fácil ser cristianos. Bien facilito. Etiquetarnos como cristianos es bien facilito, pero Dios no nos etiqueta de esta manera. Dios nos etiqueta de la manera de Él. Para terminar, verso 16 al verso 18. Firmes en la fe. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Lo servimos desde que estábamos en Judea, desde que estábamos en el territorio de Israel. Y alrededor de 1000 kilómetros separados de nuestro pueblo, aún aquí lo seguimos sirviendo, le dice. Y le están diciendo en su cara, no le están mandando decir, se lo están diciendo derechito y en la cara. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos va a librar. Verso 18. Y si no, ¿sabes qué? Sepas, si no los libra, ¿sabes qué? De todas maneras, nos vamos a ir a la otra dimensión, pero no vamos a hacer lo que tú dices. Porque nosotros creemos en aquel que tiene poder para librarnos, y en aquel que tiene poder para entregarnos a la muerte, y en aquel que tiene poder para resucitarnos. Al único que nosotros adoramos, al único que nosotros reverenciamos, es a Él. Oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Hermana, el lugar es suyo. La fe inquietante de estos jóvenes, la humildad y la confianza en Dios los llevó a ser librados de lo que viene en los próximos versículos. Dios les bendiga en esta mañana. Hermana, el lugar es suyo. Dios les bendiga a todos. Otra lección tremenda. ¿Alguien necesita comprar un expositor? Porque cuando se paró no se oyó que nadie, muy pocos estaban leyendo el expositor. Si necesito todavía, hermano Alex, ¿todavía expositores? Ok.
a la parte número 2, firmes en la fe, en el fuego. Okay. En el capítulo 1, estos jóvenes quedaron favorecidos. Ellos pudieron comer lo que ellos quisieron y los aceptaron. Capítulo 1. En el capítulo 2, iban a matar a todos los sabios que no podían interpretar, y a través de Daniel les rescataron la vida. Ahora vamos de vuelta en otro sentir, que ahora se enoja el rey. Ese rey era medio de doble ánimo, ¿verdad? Un día andaba a favor de Dios, otro día andaba en la carne y endemoniado probablemente. Pero la historia esta pronto llegó a un clima cuando Nabucodonosor le pegó un ataque de ira, porque él había construido esta estatua, y su palabra era la ley, su palabra era vida o muerte. Y cuando por ahí le soplaron el oído y dijeron, aquellos 3 jóvenes no se doblegaron a adorar la estatua, se enojó porque la palabra del rey era lo máximo. Entonces, en el capítulo 3, el peligro de servir a Dios en una cultura hostil se hace una realidad. Vamos a ver lo que dice aquí, 3:19. Daniel 3:19. Y Daniel y Nabucodonosor se enfureció, como dijo el hermano, dijo, no, Daniel a lo mejor lo habían mandado a otro lugar a hacer cosas del estado, no sé, pero no estaba ahí estaban los 3 muchachitos solos. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Transgresaron la palabra del rey, y el rey aquí se puso en las de él. Okay. Y dijo, caliéntenlo 7 veces más. Quizás no se puede calentar 7 veces más, porque lo que dicen las estadísticas que para cremar un cuerpo lo calientan de 1500 a 1700, y unas 2 horas y media es lo que se lleva para reducir los huesos a ceniza. Pero él dijo lo máximo que puede. Se enojó, se enfureció. Entonces él ordenó que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego. El versículo 20, como dice aquí, es donde les ordenó. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo, que los atara. Y el horno les dijo, sobrecaliéntalo, y vamos a agarrar unos soldados muy fuertes, amárrenlos y échenlos al horno. Nabucodonosor no quería arriesgar que sus cautivos se escaparan de ninguna manera del castigo. Y Nabucodonosor no pretendía que este fuera un sacrificio en que las víctimas murieran con valentía y dignidad. Él no. Él hizo una escena caótica. Parece que era medio aventado, ¿verdad? En medio de quien sea, él dijo lo que él tenía que hacer. Vamos a cambiar la escena, vamos a hacerlo inmediatamente. Van a saber que los que transgresan mi palabra, transgresan mi ley, así trato yo con ellos. Entonces creó una escena caótica y violenta de venganza. ¿Y qué dice el 21? De hecho, el rey tenía tanta prisa que le dijeron que arrojaron los hombres con toda ropa, ¿verdad? Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Los dejó con toda la ropa, todo. El rey tenía tanta prisa que dijo, échenlos así como están, amárrenlos pronto. Y no estamos seguros de qué representaban las palabras para sus ropas, pero después es un testimonio de la libertad que les dio Dios a ellos. La llama del fuego mata a aquellos que habían alzado. El 22, como dice, era tan caliente, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y el 23, que dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno al fuego ardiendo. Estaba tan caliente que nomás se arrimaron a aventarlos aquellos hombres fuertes del rey. Ellos quedaron quemados inmediatamente, tan fuerte así estaba la llama o el horno sobrecalentado. Póngase a imaginar, dice aquí el comentarista, nos ponemos en el lugar de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué pensamientos o qué emociones podíamos nosotros experimentar si al momento estamos ahí todos y de repente dicen, si no te hincas? Y no se iban a hincar.
Dijo, ahorita mismo te vamos a meter ahí adentro. No tuvieron tiempo los muchachos de veras de pensar de mucho, sino el juicio vino inmediatamente sobre ellos. El juicio del rey vino inmediatamente sobre ellos. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían estos muchachos? ¿Qué pasaría por sus mentes? Yo creo que ellos sabían lo que estaban haciendo, porque desde un principio, ¿qué dijeron? Que no nos contaminamos con la comida del rey. Cuando nosotros tenemos, hermano, nuestra convicción, nuestra doctrina bien cimentada en nuestro corazón, no solo en la mente, sino en el corazón, nadie nos puede desviar de servir al Señor. No le hace que veamos del último tiempo, no le hace que veamos que haga esto, que hagamos. Nosotros no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios la tenemos bien cimentada en nuestro corazón. Ese es el problema hoy en día, hermano, que necesitamos enseñar a nuestros hijos la doctrina de la palabra de Dios, lo que es sí y lo que es no, y decirle, no se desvía por ninguno. Pero papi, es que ya, no, la palabra dice esto. Entonces, acuérdense, estos muchachitos llegaron jovencitos ahí a Babilonia. Ya no estaban como mamá y papá, estaban fuera de su ambiente. Pero lo que ellos habían recibido de niños fue algo sólido. Y es tan importante que nosotros también seamos ejemplo para nuestros hijos, hermano. Porque si nos miran que nosotros nos andamos un día sí, otro día no, ¿qué clase de ejemplo somos para ellos? Estamos hablando de 3 hijos fuera de sus papás, en tierra extraña, tierra lejana. ¿Qué es lo que ellos aprenden? Lo que oyen en la casa. ¿Qué es lo que siguen? Lo que oyen de nosotros, lo que ven de nosotros. Por eso es tan importante. Un día no van a estar con nosotros. ¿Y cómo se van a portar? Solo que vemos lo que estos 3 jóvenes, ellos sí habían sido bien doctrinados en la creencia hacia Dios. Entonces, ¿qué pensarían ellos? Nada diferente. Ellos creían en el Dios de los cielos, en el Dios todopoderoso, y nadie los iba a hacer desviar, no los iban a asustar con la nada. ¿Hemos hablado con nuestros hijos de esa manera, hermano? Tenemos tiempo para todo con los hijos, pero hablarles de la palabra de Dios, ¿hacemos tiempo para eso? ¿O ustedes se lo dejan al pastor y al diácono y al maestro de escuela dominical la enseñanza? Yo no. Mi enseñanza para ellos es más importante que cualquier otra enseñanza. ¿Por qué? Porque no quiero que mañana o pasado alguien lo vaya a confundir o le vaya a tratar de desviar, que es lo que dijeron ahorita del diablo, trata de desviarnos. Nosotros saturamos a nuestros hijos con la doctrina de la palabra de Dios, donde ellos puedan servir a Dios cuando no estén con nosotros. Esto es lo que estamos viendo de estos 3 jóvenes y de Daniel. Seguimos a la parte número 3, el rescate milagroso de Dios. Daniel 3:24. Entonces, ¿cómo veremos a seguir? Dios no libró a Sadrach y a Mesach del fuego, sino que los libró a través del fuego. ¿Sabe qué, hermanos? Yo y usted debemos de pasar un tiempecito en el horno. Hay veces que nos agitamos para saber si creemos en Dios. Mientras que todo nos va bien, tenemos todo, aunque dijimos que no lo tenemos, pero Dios nos da más de lo que necesitamos. Estamos muy contentos. ¿Qué pasa con el primer problema que llega? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Eso es lo que somos nosotros. Cómo reaccionamos en medio del problema, en medio de lo que está sucediendo que no está bien. Así es lo que somos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos ve la gente que somos cuando viene un problema tremendo? Eso es lo que verdaderamente somos. Entonces, Dios no los libró del fuego, los libró a través del fuego. Y de veras sería bien que nosotros pasáramos un momento en el horno para ver qué clase de confianza tenemos en Dios. A ver si creemos en Él de veras. A ver si de veras le hemos enseñado a nuestros hijos que Dios sí puede sacarnos, como dijo él, como le dijeron uno de los muchachos, ¿verdad? Nosotros, Dios puede, pero aún si no me saca de aquí, aún si yo tengo que morir, no me voy a hincar ante tu estatua. Eso es desafiar a la ley suprema de Babilonia. Eso es verle la cara y decir, no le hace que nos digas tú, no nos vas a hacer que hagamos. Eso es confiar en Dios. Y seguimos aquí. Algunos comentaristas creen que el horno estaba en el lado de la montaña. No están seguros si fue como de metal o qué era. No pueden llegar de acuerdo. En cualquier caso, parece haber tenido una abertura en una parte donde aventaron a los hombres, y una puerta enfrente donde podían estar viendo lo que estaba pasando adentro del horno. Entonces, cuando vio por la abertura, Nabucodonosor quedó impactado. Él estaba ahí viendo, él estaba bien enojado. Oh man, these kids went against me. A mí nadie me va a desafiar, a mí nadie me va a contestar. Yo soy porque soy. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y él se quedó viendo
y quedó muy impactado. ¿Qué dice? Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondiendo al rey: es verdad, oh rey, 3 hombres echamos. Y el 25, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Cómo sabía que uno era diferente? ¿Qué traería algo diferente que él sabía? ¿Qué conocía él en su cultura que pudo identificar ese cuarto con el de los dioses? ¿Se miraría un resplandor aún en medio del fuego? ¿Qué es lo que vio Nabucodonosor? Algo vio él para identificarlo diferente que los otros 3, ¿verdad? Dice, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Irradiaba algo en medio del fuego. ¿Qué más puede irradiar fuera del fuego? Pero algo todavía sobresalía de ese cuarto hombre que estaba allí. Esta porción de Daniel, dice aquí el comentarista, fue escrita originalmente en arameo, no en hebreo, y el texto del versículo 25 literalmente dice: hijo de los dioses. ¿Qué fue lo que vio Nabucodonosor diferente de los 3 al cuarto? Algo lo identificó diferente, algo pudo él vio que testificó: ese es diferente, ese, y le irradia una vislumbre. ¿Qué sería? ¿Qué conoce? Algo fue allí que él vio. En el King James Version dice aquí, se dice el Hijo de Dios, y la historia podría apuntar a Cristo. Nabucodonosor obviamente no tenía en mente quién era Cristo. Él no sabía quién era esto. De hecho, ahí en el versículo que dice, llévame a 28, skip to 28, el 28. Dice, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Eos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Devuelve al 25. Ahí está, él reconoció que la palabra de él no valió. Ellos no les interesó transgresar la palabra del rey. Ellos iban a estar firmes en su creencia a su Dios. Si pensamos nosotros de adultos, y yo sé, como siempre decimos, nosotros no sabemos qué es sufrir por la causa de Dios. Lo más que sufrió en la mañana es levantarse más tarde, ¿verdad? Porque si hubiera ido al trabajo nos levantamos más temprano. Aquí hacemos como queremos, venimos cuando queremos, todo lo hacemos como queremos. Pero un día, hermano, y no muy tarde, usted se va a acordar de mis palabras, vamos a tener que sufrir por ser cristianos. Porque ahorita mismo, si usted ha oído las noticias aquí en East Plano, está una lucha con que quieren hacer una ciudad específicamente para los musulmanes ahí, y nomás tienen que ser musulmanes y nomás creer como ellos creen, que es una religión de veras. No es racista, es religión. Y ya lo tenemos aquí a un lugar de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué va todo hacia el musulmán, hacia el globalismo? ¿Por qué? Porque el anticristo de ahí, esa raza va a venir, y ellos están en contra de la cristiandad. Y uno de estos días, quizás no ahorita, quizás no el año que entra, quizás cuando salga esta administración, nosotros vamos a tener que decir: soy cristiano, y depende de la vida o de la muerte. Y nosotros vamos a tener que decidir que si nos podemos identificar con los cristianos, o mejor damos la vuelta y nos vamos y nos sentamos a calentar las manos como Pedro cuando ya negó al Señor. Vamos a llegar a ese punto. Y si ahorita con cualquier cosita, hermano, nos desanimamos, no la va a hacer. You ain't gonna make it. You're just not gonna make it. ¿Por qué? Porque ¿quién le gustaría que no haya comida? ¿Quién le gustaría? Y todo está subiendo. Diga, hermano.
Y si nos vamos, como dice Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, que es la que está viviendo hoy en día, que no eres ni frío ni caliente, I'm just whatever. Yo quepo en el pecado y yo quepo en la cristiandad. Yo aquí me identifico como cristiano y allá me identifico como no cristiano. Esa es la iglesia que prevalece hoy en día. Y diga, hermano. Gracias por ese recordatorio. A nosotros también en la guardería, porque éramos niños, vino la amenaza que teníamos a lo mejor que ponerlo la vacuna. Si no, y yo le dije a mi hijo, ahí está mi licencia, yo no me voy a poner nada, a mí no me va a hacer que me ponga nada. Y nosotros hasta este momento no nos hemos puesto nada, y ni me lo voy a poner. Entonces tenemos que tener estatutos bien definidos, hermano, en la obra del Señor. Tenemos que saber en quién hemos creído. Porque si no, al llegar el momento, y usted, cada uno hace lo que ustedes quieren. No estamos criticando a nadie, que si se la puso o no se la puso. El hermano lo ha usado de ejemplo, que algo que quisieron forzarnos a hacer. Y sí los forzaron porque hasta nos forzaron a no venir a la iglesia. Nos limitaron que 12 personas podían venir a la iglesia. ¿Cuántos meses estuvimos así? De esa manera. Pero ¿sabe qué? De ahí aprendimos una cosa que jamás lo voy a hacer. Yo no vuelvo a hacer eso. Y si quieren hacer lo que quieran, pues adelante, porque es cuando uno debe de tener sus estatutos bien definidos, o soy cristiano o no soy. Yo sé lo que viene por delante porque la Biblia me lo dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Nuestros hermanos en otras partes, en la África, en la Norte Corea, en Asia, los persiguen por ser cristianos, hermano. Ahorita mismo les queman sus iglesias ahí en Nigeria, se los sacan de ahí. Hay veces, la última vez los encerraron todos, los quemaron adentro de la iglesia en un domingo en la mañana, ¿ok? No, ni es ignorante yo preguntar qué haríamos nosotros. No sabemos. A lo mejor arrancamos la puerta más cerquita porque quito del medio, yo tengo que ir primero. No sabemos porque nunca hemos pasado por eso. Diga. Es de pensarlo, hermano. Es de pensarlo porque como dijo el hermano, hablarlo es muy fácil, pero hacerlo es otra cosa. Y lo que tenemos que hacer desde ahorita es prepararnos y poner a Dios como la prioridad en nuestras vidas, poner a Cristo como la prioridad en nuestra vida, poner el Espíritu Santo como la prioridad. Y si no es su prioridad, usted está perdido. Usted está perdido. No hay otro modo de decirlo. Y seguimos aquí. Gracias por todos los comentarios, hermano. ¿Alguien más quería decir algo? Ok. Bueno, pues ponme 1 Tesalonicenses capítulo 3 del 1 al 3. Can you put 1 Tesalonicenses capítulo 3 del 1 al 3? ¿Qué nos dice? Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y el segundo, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y aquí está el número 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que, ¿qué dice? Que para esto estamos puestos, para estas tribulaciones. Ahí está lo que está diciendo. Ok, volvemos a Daniel 3:25. Tenemos que sufrir. Hermano dice que si les dicen cierta cosa, cada uno va a responder según su propia necesidad, según su propio criterio. Esa decisión, así como los 3 decidieron no doblar su rodilla, así no yo y usted vamos a tener que un día decidir cómo vamos a responder cuando vengan a decirnos, cuando miren esa cruz que está arriba, y esa cruz nos traiciona, porque eso es de los cristianos. Al ver algo así saben bien, esta es la iglesia de cristianos y los que están ahí se supone que todos son cristianos. Pero estos muchachitos sabían en quién habían creído. Ellos sí sabían.
en quien confiar, y conocían al Dios y estaban dispuestos a dar su vida. Muchas de estas otras creencias, ellos están expuestos a dar su vida. ¿Qué dicen los musulmanes? Que si dan su vida, ¿cuántas vírgenes les esperan en el cielo? Una mentira grande, pero ellos la creen y ellos lo dan la vida como nada, ¿verdad? Entonces, que nosotros que sí sabemos la realidad o decimos que tenemos la realidad, ¿cómo vivimos nuestra vida cristiana para Él? Y seguimos aquí, ¿ok? Dice la Septuaginta, la tradición griega del Antiguo Testamento, que Azarías o Abednego hizo una oración ahí adentro. Él hizo una oración en súplica, reconociendo el pecado del pueblo, pero confiando en la misericordia divina, pidiendo ser liberado, no solo del fuego, sino del oprobio. Dicen que Azarías o Abednego hizo esto. Entonces los 3 jóvenes también hicieron un cántico, un himno de acción de gracias y alabanzas, invitando a todos los de la creación de Dios, dándole gracias por librarlos de la muerte. Ellos no lo dice en la Biblia, lo dice en la Septuaginta, la tradición del Antiguo Testamento, otra tradición lo dice. Que ahí delante de los que lo estaban viendo, ellos alabaron a Dios por haber sido. Seguimos aquí. ¿Quién dijimos que estaba ahí con ellos adentro? ¿Quién estaba ahí? Los tres jóvenes caminaban con la 4ª persona, una teofonía de Cristo, preencarnado, apariencia de Cristo, ok, preencarnado, que Él llegó. Él está con nosotros, hermano. Él no los sacó del fuego, estuvo con ellos en el fuego. Y vamos a seguir lo que dice aquí. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salir y venir. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y el 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. El fuego no tuvo poder alguno sobre sus cuerpos, porque ellos estaban con el que hace el fuego. ¿Ok? Y aún el cabello de sus cabezas, Mimi. A veces que estamos ahí en el restaurante y no gusta que vengan con las fajitas, ¿verdad? Porque todo el humo hasta viene la peste sobre el pelo. Pero aquí dice que no, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Algo imposible, pero cuando Dios es con nosotros, todo es posible. Eso es lo que debemos de estar cultivando, hermana. Una relación íntima con el Señor, que no le hace que pueda pasar. Sabemos, dice el canto, si vivo o muero, sé que pertenezco a Él, que sé que Él es mío, sé que voy a estar con Él. ¿Cuál es la diferencia? Le decía a mi esposo ayer, porque una que hemos llegado a la tercera edad, hay veces que andamos, hermano Martínez, navegando, y le dije, ¿sabes qué? A lo mejor Dios me quiere llevar ya para liberarme de todo esto que estoy pasando. Yo estoy aferrada a estar aquí en este cuerpo enfermo. Se dijo, pues a lo mejor sí. Pues sí, hermano, saliendo de este cuerpo nosotros quedamos liberados de todo el pecado que ha causado la enfermedad en el cuerpo y nunca más sentiremos nada. Entonces no hay que pelearle a ser liberado de estas injusticias de este cuerpo, hermano Martínez. Hay que decirle, Señor, lo más pronto, porque yo estoy lista. Seguimos aquí, ¿ok? Nabucodonosor alabó a Dios y lo reconoció por su poder para salvar, ¿ok? A lo largo de los primeros 3 capítulos, el rey tenía una tendencia de sí y no, violenta y contento. Alababa a Dios y lo estaba en contra. Pero era el rey, ¿ok? Igual que un pecador. Para terminar aquí, poco después de la declaración, obligó a su imperio a adorar una estatua e intentó asesinar a los judíos que permanecieron leales a Dios. Ahora, tras presentar otros milagros, él bendijo a Dios. ¿Qué dijo el 28? Déjeme ver el 28, 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Él lo está bendiciendo porque transgresaron su ley. Primero los trató de matar, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso es verdad. Entonces, que confirmaron y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y hay muchos de nuestros hermanos en otras partes del mundo que están entregando sus cuerpos. Los están matando, los han matado. Ellos mejor la muerte que negar al Señor.
Y aquí donde todo tenemos más de lo que necesitamos, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Cómo le agradecemos? ¿Lo tenemos en primer lugar o si tengo tiempo voy? Si no tengo tiempo, yo cuando tenga tiempo, sister. Por eso muchas veces yo no digo nada, porque nuestros requisitos ya los sabemos, nuestras obligaciones ya los sabemos. Si no queremos cumplirlos, también vamos a dar cuenta a Dios por eso un día. Y seguimos aquí para terminar. 28. Okay. No podemos comprender la verdadera naturaleza del corazón del rey, pero parece que intentaba apaciguar a Dios para no ser castigado en lugar de veras actuar genuinamente y reverentemente hacia Dios. Y dice el 29, por lo tanto decretó que todo el pueblo, nación o lengua, mire, por causa de lo que hicieron estos muchachos que resistieron el edicto del rey, quedaron libres. Mire, por lo tanto decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y el 30, ¿qué dice? Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Les dio promotion, les dio una posición más alta. ¿Usted cree? Pasando por el horno y salieron de ahí y fueron promovidos a una posición más alta. Y por eso digo, muchos de nosotros nunca hemos pasado por un horno, ni siquiera que tibio, menos uno de este índole. Y a lo mejor necesitamos para saber si de veras somos cristianos, hermanos. Are we really Christians? Are we? Andamos de mala cara aún en la casa de Dios, hermano. Ni aquí estamos. No queremos abrazar. Yo me gocé el viernes en la noche ahí con lo que tuvimos. Todas las hermanas, mis hermanas, ahí estuvieron las jóvenes y las jovencitas también. Y yo creo que era la mayor de todos. Me pasé un buen tiempo. Eso es lo que es. Somos hermanos en Cristo. Debemos de pasar buen tiempo. Si no en la casa de Dios nos amamos, ¿dónde se van a amar? Excuse me. Ponga cuidado, hermano. Hay veces que uno de viejita nomás está viendo los rostros y digo, ay, Dios santo, amargura se refleja en las caras. ¿Y por qué? Si tenemos de lo mejor, comemos de lo mejor, vestimos de lo mejor que podemos, tenemos todo lo que necesitamos, tiene un carro, tiene una troca, tiene una motocicleta, tiene, Dios santo, tanta cosa. Y hay un diácono que ya tiene 2 trocas y nomás en su casa, nomás él maneja. Gloria a Dios por eso. ¿Qué pasa? Debemos agradecerle a Dios por todo esto. Y para terminar, Daniel 3:30 marca la salida de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron ascendidos por el rey. They got a promotion, le dieron promoción, ¿ok? ¿Cuáles son las características de una fe firme y constante en Dios? Eso se lo dejo para tarea. Al igual que Jesús, estos 3 muchachitos judíos eligieron obedecer a Dios incluso en frente de la muerte. Dios puede rescatarnos de cualquier peligro, pero aun cuando pasamos por el fuego, nunca estaremos solos. Él está con nosotros, hermano. He's with us today. Puestos de pie, vamos a orar y gracias por su atención. Y gracias a aquellos que estudiaron la lección. Padre Santo, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo. Te doy gloria y honra por tu palabra que nos prueba que tú estás con nosotros aún en el horno. No nos libras del fuego.